El día de ayer o antes de ayer hablábamos sobre todos los obstáculos que uno mismo construye, todas las mentiras que uno se va construyendo, que va tejiendo y que se va poniendo por delante y que imposibilitan, obstruyen tu camino hacia el aprendizaje de un idioma. No es que seamos personas malas, esto es un mecanismo de defensa, de autoprotección. Nos mentimos a nosotros mismos para no tener que atravesar un camino que puede ser doloroso. El día de hoy vamos a hablar también de obstáculos, también de una serie de obstrucciones en el camino, sin embargo que no vienen de nosotros, que no están adentro, sino que están fuera, que vienen de afuera. El día de hoy vamos a hablar de algunas personas que no quieren que aprendamos un idioma y por qué. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Martín Adquiere un Idioma, el canal de YouTube y podcast donde tratamos sobre todos aquellos conceptos, temas, estrategias, técnicas, teorías y herramientas sobre cómo aprender un idioma o mejor dicho cómo adquirir un idioma sin tener que sufrir en el camino, sin bloquearse, con pasión y con alegría. Antes de empezar quiero contarles que hay una plataforma que yo uso que se llama Link. Yo personalmente la uso, nadie me la ha pagado, yo la pago y la uso. Y es una plataforma en la que uno puede aprender leyendo. Es decir, tú puedes encontrar ahí material para tu nivel o insertar tu propio material de lectura, ya sea artículos, libros, incluso hasta puedes meter subtítulos de películas o de videos de YouTube y empezar a leer. La diferencia es que además de tener un diccionario, puedes llevar la estadística de cuántas palabras has olvidado, cuántas palabras has aprendido, cuántas palabras has leído y no logras aprender, y así hacer un seguimiento de la cantidad de vocabulario que estás aprendiendo y cuánto te falta para llegar a un siguiente nivel en el idioma. Si quieres tener una cuenta gratuita de esta plataforma, te voy a dejar el link. Además hay una versión pro que es de pago. Con este mismo link, si es que recién te creas una cuenta, ya obtienes un descuento, pero si no, también puedes tener la versión gratuita con este link que te estoy dejando en la descripción o en el primer comentario fijado. Las escuelas, no las escuelas normales, las escuelas de idiomas. Y cuando hablo de las escuelas de idiomas, me refiero sobre todo a las escuelas de idiomas tradicionales, las que son presenciales, las que están en un salón de clases, las que tú pagas por ir, sentarte en tu pupitre y tener un cuaderno y un libro de trabajo. Digo esto porque hoy en día hay muchas escuelas con maneras alternativas de enseñar que son bastante más flexibles. Sobre todo las digitales son mucho más innovadoras. Hay algunas que yo recomiendo incluso. Pero hablo de las escuelas que no han hecho, nunca se han preguntado cuál es la mejor manera de enseñar, sino hacen lo que todas hacen o la que todas han hecho toda su vida, que es intentar que aprendas el idioma como uno aprende geografía o biología o medicina, no sé. Intentar enseñarte el idioma de una manera tradicional como si el idioma fuese una materia y no una habilidad, que es como yo lo entiendo. En todo caso, yo puedo decir al día de hoy que después de todo este tiempo de meditar, reflexionar, hablar con personas y preguntarme, ¿es realmente la escuela necesaria o no? Puedo decir que la escuela sí es algo valioso y sí ayuda, pero la escuela es como un bastón. Simbología del bastón he puesto acá. El bastón te sirve para apoyar, o como las rueditas de una bicicleta, ¿no? Te sirve para un arranque. Cuando estás teniendo, no sabes por dónde empezar, cuando quieres ir muy lento quizás, cuando quieres como que alguien te guíe, apoyarte algo, es como un apoyo. Y es algo que te ayuda a corregir tu pisada o tu caminar. Ese es el bastón. Pero llega un momento, hay una delgada línea roja, donde deja de ser una ayuda y se convierte en un obstáculo. Porque el día que tú quieres empezar a caminar más rápido o a correr, ya no necesitas el bastón. Y si tú tienes el bastón en la mano, pues se convierte en un problema y en un obstáculo y en una carga. Y empieza a ser incluso perjudicial. Así lo experimento yo. Yo creo que la escuela
A mí me ayudó tanto en el inglés como en el alemán, me ayudó bastante además. Es algo que recomiendo, sí, pero sobre todo si es que no tienes mucha idea qué hacer, si quieres estar acompañado, si quieres tener una estructura, pero en algún momento tienes que soltarlo y no al final de los cursos, sino en algún momento muy pronto. Tú tienes que ser capaz de volverte independiente, autosuficiente, autodidacta en el idioma, porque la escuela es un negocio al final de cuentas. Si ellos no son indispensables en tu aprendizaje, entonces no ganan dinero. La escuela lo que siempre va a querer es tener más alumnos. ¿Cómo retener a los alumnos? No es algo que hagan de malo, sino que es como una naturaleza inconsciente porque es un negocio y lo que van a intentar siempre es cubrir su rol de enseñantes. Hablo también de los profesores. Probablemente muchos profesores me odiarán por esto, pero hay muchos profesores que sin saberlo le hacen daño a sus alumnos. Y es porque acá está el segundo punto, es porque tienen miedo a dejar de ser protagonistas, a perder protagonismos. Yo recuerdo una clase de alemán donde yo quería ir más rápido o saber de otras cosas y el profesor siempre me frenaba. Hasta que en un momento, como me parecía tan aburrido lo que estábamos haciendo y yo sentía que podía ir más rápido, empecé a sacar mi celular y a usarlo como diccionario. Y se molestó el profesor y me dijo, no uses el celular. Celular, chao acá. Si tú necesitas traducir o saber el significado de algo, yo te lo doy. Y yo le dije, pero usted no sabe español. ¿Cómo me va a dar el significado en español? No, es que deja de usar el español. Entonces, a mi modo de ver, eso y otras cosas me desilusionaron mucho de las escuelas, porque ahí pensé, es que este tipo no tiene ni idea de lo que yo realmente necesito. Y este tipo tiene miedo a que él como profesor no sea más útil o yo no lo necesite más. Porque al final a él le están pagando por enseñar. Y si yo no lo necesito y yo tengo un diccionario en la mano, pues obviamente se ve en competencia con el diccionario. Entonces hay muchas escuelas y muchos profesores que sin maldad, sin mala intención, retienen a los alumnos, no te hacen avanzar, te sujetan o te hacen muy dependientes de ellos o de las escuelas. Entonces te vuelven un poco tonto porque tú terminas entendiendo falsamente que para poder avanzar tú tienes que pasar un examen y tú tienes que responder bien en clase. Hay mucha gente que pasa todos los exámenes y en la calle no se puede desenvolver o que no es capaz de leer un libro o ver una película o consumir el idioma de una manera natural o expresarse de una manera natural porque lo único que han aprendido es a seguir órdenes en clase. Quiero contar el caso de mi sobrino Flynn, es el hijo de la hermana de mi esposa. El otro día se fue a jugar tenis con mi cuñado y mi cuñado le estaba enseñando a jugar tenis. Y cuando regresó le preguntaron, ¿te gustaron las clases de tu tío? Y él dijo, no me gustaron. ¿Por qué? Porque él me quería explicar todo el tiempo cómo jugar al tenis. Y eso me confunde. Yo lo único que quiero es ver cómo él lo hace y yo voy a tratar de imitarlo. Yo voy a tratar de hacerlo igual. Y si necesito ayuda, le pregunto. Yo lo que quiero es jugar. Y esto es lo mismo que pasa en las escuelas. Dejen, por favor, profesores de idiomas, de explicarlo todo. Y dejen alumnos, por favor, de querer entenderlo todo. Lo que tienen que hacer es más imitar. ¿Escuchan? Repiten. ¿Escuchan? Repiten. Y si tienen una duda, claro, pregunten. Pero esta obsesión del profesor de querer explicarlo todo, lo que hace es confundir. No necesita la gente saber todo al inicio. Hay un proceso de digerir el idioma. Uno va entendiendo poco a poco. Si tú les embutes tanta gramática y tanta teoría, se va a abrumar ese alumno. Y tu alumno deja de querer saberlo todo y ponte a hacer. Haz como Flynn. Deja de recibir tanta información y más bien ponte a jugar, ponte a usar el idioma y en el camino vas enderezando, vas corrigiendo, vas adquiriendo nuevo vocabulario, vas corrigiendo las estructuras, vas entendiendo por qué se dice así y por qué no, pero no es que teoría y ahora práctica, es la teoría se va procesando en la medida que tú haces, que tú vas manos a la obra, vas a la práctica.
Familia y amigos. Pero Martín, ¿cómo vas a decir esto si mi familia es muy buena y mis amigos? Sí, hay gente, o sea, hay tres tipos de familiares y amigos, ¿ok? Hay los que de verdad entienden lo que quieres hacer, de verdad lo han entendido y te apoyan y te dicen, hey Martín, yo quiero que tú lo aprendas porque te veo con ganas, creo que tienes el talento, te va a costar. Y normalmente la gente que te apoya de verdad es la gente que ya pasó por ese camino, que ya aprendió un idioma y te dice, tú lo vas a lograr. Yo pude, tú lo vas a lograr, pero te tengo que decir que es difícil y te puedo dar estos consejos. Normalmente la gente que ya atravesó ese camino te va a decir, puedes hacerlo, te va a animar, te va a dar esperanza, pero con fundamento. Y a esa gente es a la que hay que creerle. Sin embargo, están otros dos tipos de familiares. Está el familiar que es como la mamá que te dice sí a todo. Sí, hijito, tú vas a poder, pero no tiene ni idea de en qué te estás metiendo. No quiero desmerecer el deseo de la madre de uno por querer hacer algo que es bueno, que es aprender un idioma. Pero tienes que entender que porque tu mamá te diga que tú puedes, no quiere decir y que todo va a estar bien, no quiere decir que eso va a ser así. Van a haber problemas. Tú tienes que escuchar sobre todo a gente que haya pasado por ese camino. Esos son los reales motivadores. Está bien la opinión de tu mamá, que te dice que valora que tú aprendas un idioma, pero ella probablemente no ha pasado por ahí. O quizás sí, no conozco a las madres de todos, ¿no? O a los padres de todos. Pero en quien me quiero enfocar es en un tercer familiar o amigo, y es ese familiar y amigo que al enterarse de que tú estás aprendiendo un nuevo idioma, él no lo sabe, pero él se ve cuestionado, confrontado, y lo que intenta hacer como un mecanismo de autodefensa, de protección, es bajarte. Tú representas una amenaza, representas la amenaza de que él se dé cuenta, que se haga consciente de que está tirando su tiempo a la basura probablemente, de que él también podría aprender y no lo hace, ¿no? Mi caso con el portugués, por ejemplo. Mi esposa, cuando le conté que quería aprender portugués, me dijo, ¿pero por qué vas a aprender portugués? No te va a servir para nada. No tiene sentido que aprendas portugués. Me lo dijo una sola vez. Ahora está muy orgullosa de que yo hable portugués. Varias veces me ha dicho que debería enseñarle a Philly otro idioma más, ¿no? A mi hija. Entonces como que hubo un proceso de asimilación, pero su primera reacción fue, no, ¿por qué no? No lo necesitas, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás es porque ella dice, pero deberías aprender más alemán. Pues cuando ella ha visto que el portugués no hizo que yo deje de aprender alemán, que mi alemán cada vez mejora y mejora y mejora y mejora, y a la par puedo aprender portugués, entonces debe haber entendido, ok, no representa un peligro. Quizás en el caso de mi esposa, el portugués representaba una amenaza, que era la amenaza de abandonar el alemán. Y eso era lo que ella no quiere, porque ella como nativa en alemán quiere que yo hable su idioma lo mejor posible, ¿cierto? Hay muchas veces que familiares y amigos nos disminuyen, nos quitan las ganas, nos dicen que no podemos, pero no porque seamos malos, sino porque ellos detectan en esa decisión que hemos tomado una amenaza para ellos o que tiene que ver con ellos. El caso de mis amigos de la infancia. Yo cuando empecé a aprender inglés, que fue mi segundo idioma, yo les he contado que yo empecé con el inglés recién a los 30 años. De hecho, al día de hoy no es el mejor idioma que hablo. Y cuando yo empecé con el inglés, mis roommates, porque en esa época yo vivía con amigos, me decían, oye, ¿tú qué vas a aprender inglés? Oye, a ver, me ponían canciones en inglés, a ver, le ponían play, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, haciéndome bullying, ¿no? Y gente que me quiere, gente que supuestamente el día que me muera van a estar ahí, gente que da la vida por mí. Ellos, los que más me quieren, son los que más bullying me hacían y más me desanimaban. Yo nunca entendí por qué, pero yo creo que es porque ellos se veían cuestionados, confrontados, porque yo estaba utilizando mi tiempo libre para aprender algo. Iba a clases todos los días en la noche. ¿Y ellos qué hacían en la noche? Huevear, no hacer nada, perder el tiempo, descansar. Cuando ves una persona que se esfuerza más que tú, te da miedo, ¿no? O te sientes como intimidado, o sientes un peligro de entender tú
no te estás esforzando lo suficiente. Y ahí inconscientemente es como un mecanismo de defensa, bajas al otro. Bueno, son nuestros amigos y nuestros familiares. Hay que escucharlas pero con pinzas. Y hay que ser pacientes porque van a entender nuestras decisiones en algún momento. Hoy en día es al revés. Mis amigos me dicen, oye, weón, ¿cómo que hablas 5 idiomas? ¿Cómo le has hecho, weón? Yo apenas puedo... O sea, es como que cuando no sabes, la gente no cree en ti. Y cuando ya sabes, la gente te sobrevalora. Pero todo el proceso de ir de un lado a otro, la gente no lo quiere ver. La gente tiene miedo de ver ese proceso porque ese proceso es posible y es doloroso, cuesta trabajo, se necesita mucha paciencia, constancia, perseverancia. Y es algo que la gente no quiere ver. Y nuestros amigos y familiares muchas veces no lo quieren ver para no sentirse incómodos. Entonces ven el inicio, tú que vas a aprender inglés. O ven el final, oye, qué bien que hayas aprendido inglés. Todo el proceso, desaparecidos. Nadie nunca me animó, nadie vino a decirme, oye, lo estás haciendo bien. No. Entonces esa gente no son malos, es un mecanismo de autodefensa. Pero muchas veces se hacen de la vista gorda o la vista ciega o incluso te desaniman a dejar de aprender. La sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y amigos y familia? Cuando hablo de sociedad me refiero a, en general, la gente o la creencia en común del lugar donde vives. La sociedad limeña, por ejemplo, si yo soy de Lima, la sociedad, qué sé yo, argentina, si te refieres a Argentina o de la ciudad donde vivas. La sociedad como la manera de pensar en común o en promedio que se tiene en el lugar donde vives. Y hablo del lugar donde vives porque si te mueves, probablemente la manera de pensar en otros lugares sea distinta. Pero cuando hablo de sociedad me refiero ya no tu círculo interno, sino en general la manera de pensar común, lo que tú ves en los comerciales de televisión, lo que escuchas en la radio, lo que lees en los carteles, todas aquellas ideas que están presentes en el colectivo, en la manera de pensar del grupo de personas donde vivimos y que son falsas y que son una manera de hacerte sentir bien. La gente decide en colectivo pensar de una manera para sentirse bien. Y cuando aparece uno que quiere romper eso y dice yo puedo hacer más, la sociedad te desplaza. Muchas veces te margina. Voy a explicarlo mejor. El caso del boliviano en España. Tengo un conocido, no voy a decir su nombre, él es un boliviano, nacido en Bolivia, de padre y madre bolivianos, pero que a sus 12, 13 años se fue a vivir a España. Entonces llegó a España para estudiar en la secundaria. Y cuando tú hablabas con él, ya ahora debe tener unos 26 años, qué sé yo, 25, no sé. Cuando tú hablas con él, el tipo habla como español. O sea, tiene un acento español perfecto. O sea, tú si cierras los ojos, lo escuchas hablar y dices, ese es español. Y cuando te cuenta que es boliviano, dices, ¿pero cómo? ¿Por qué hablas así? Y él le explica que cuando llegó a la escuela en España, le hacían tanto bullying por ser boliviano, le hacían bullying en España, ¿no? No estoy con esto criticando a los españoles, esto pasa exactamente igual en mi país, en Perú y en cualquier otro país. Cuando viene alguien de afuera y habla diferente, o te adulan en Perú, ¿no? O te hacen bullying y te denigran. Y lo mismo pasa acá en Alemania también, ojo. Esto pasa en todos lados. Y él tuvo que adaptar su acento. El hermano de un amigo nació en los Estados Unidos. Este amigo se llama Pedro. Su hermano me contaba el otro día que ellos nacieron y vivieron en Estados Unidos y luego se mudaron a Perú. Y cuando llegaron al colegio, ellos sabían hablar español porque sus padres son peruanos, pero habían crecido en los Estados Unidos. Entonces tuvieron que adaptar palabras porque si no la gente se burlaba de ellos. Como por ejemplo, ellos decían Burger King y tuvieron que cambiar a Burger King. Burger King. Burger King. No sé incluso si lo estoy pronunciando bien, pero tuvieron que españolizar o peruanizar la pronunciación de una marca que en realidad se pronuncia en inglés. Y esto para no sufrir bullying. Esto es la sociedad.
se cree que si tú hablas con un acento de afuera, no perteneces a los nuestros. Y hay un mecanismo de autodefensa, es un instinto de defensa, de sobrevivencia, de conservar a los tuyos y de lo que es extraño expulsarlo. Es todo inconsciente, no hay nadie que lo haga de mala intención, pero esto sucede mucho en las escuelas. Mis amigos de la infancia, nuevamente, cuando yo me fui a vivir Argentina y volví, lo mismo, regresé hablando como argentino, ya se me quitó ese acento, pero se burlaban, ¿por qué estás hablando así? Qué estúpido que eres, ¿qué te crees? Y yo adquirí el acento no porque yo quería, sino porque estando allá, mis amigos eran argentinos y yo me sentía tan cómodo y tan parte de ese grupo que inconscientemente empecé a hablar como ellos hablaban, porque me sentía parte de ese grupo. Y cuando volví al Perú, la gente me identificaba como, si tú eres de acá, ¿por qué hablas como alguien que es de otro lado? Eso es estúpido. Y me hacían bullying, ¿no? Y nada de esto fue adrede, ni mi adquisición del acento, ni el bullying que ellos hacían. Eran simplemente como un choque de pensamientos y de intereses, donde uno quiere proteger su identidad, que es un grupo social, que son mis amigos, y otro es la búsqueda de identidad, de haber viajado a otro país, haberse sentido identificado con un grupo de chicos y haber adquirido un acento de manera natural. Esto mismo pasa con los idiomas. Y es que hay un miedo o idolatría a lo desconocido, lo que hablaba hace un momento. Yo antes de venirme a vivir a Alemania, mucha gente me decía, ¿para qué te vas a ir tú hoy? ¿Qué vas a hacer allá? Jamás vas a aprender el idioma. Olvídate de esa vaina. No lo vas a aprender nunca. Te vas a regresar. Te apuesto que te vas a regresar. Y ahora que ya tengo 5 años o 4 años y medio acá, hay muchos que como que cambiaron su opinión. Es como que ¿en qué momento, no? Y dicen, no, es que tú ya tienes todo resuelto en Alemania. Tú estás viviendo en un país del primer mundo. Es como hay una idea de que cuando estás lejos, ok, tú estás lejos y tú ya perteneces a otro grupo. Pero cuando estás cerca, tienes que estar cerca y tienes que ser como todos. Pero no existe el medio. No existen las fusiones. No existe la persona que está aprendiendo otra cultura. No hablo de idiomas, sino de cultura, ¿no? Como aprendiendo otra manera de comportarse, aprendiendo otro humor, otra manera de pensar. No existe eso. Es como ahí, es como... La gente, la sociedad necesita encajar a las cosas, ¿no? Encajar. Tú perteneces a este grupo, tú eres de acá. Todo lo que se mueve es como inentendible y muchas veces es rechazado o a veces también idolatrado, ¿no? Lo que viene de afuera. En fin, estas fueron mis reflexiones. Si realmente te pareció interesante este video, te pido que te suscribas, que actives la campana para que te lleguen estos videos. Y es que si tienes ganas de ver otro video de este canal, suscríbete, ¿no? Y si no, pues ya sabes que te he dejado en la descripción, en el primer comentario fijado, el link a esta plataforma donde yo leo, donde aprendo leyendo y donde si te haces una cuenta la puedes tener gratis o tener un descuento en una versión más avanzada. Nos vemos en el siguiente video. Chao.